Algunos dicen que la oposición ganó. Algunos dicen que le tumbaron el pulso al presidente. Que la mayoría de inversión pública se va a detener producto de que no hay dinero. Y que el sacrificio sea de todo el mundo, empezando por el gobierno. No es cierto que el presidente retiró la reforma porque él es un hombre que escucha al pueblo. Tenían 2 semanas en esa vaina. Menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal de BTV 32. Llegó y llegó para quedarse. Felicitar hoy a nuestra community manager, así que le dicen a Amber. Amber, que cumpla muchos años de salud, de vida, una joven que se integró a nuestro equipo de trabajo y ha sido una gran bendición. Así que la pases muy bien y en buena compañía por tus 17 años. Miren, amigos, sin duda alguna que el tema de la reforma se habló demasiado. He visto a muchas personas politizar el tema de la reforma. Algunos dicen que el pueblo ganó, algunos dicen que la oposición ganó, algunos dicen que le tumbaron el pulso al presidente. ¿Cuál es la realidad de lo que ha pasado? Ustedes saben que el gobierno tiene desde el año 2002, 2003, un déficit acumulado, producto número 1 de la quiebra del Baninter. A veces cuando usted le dice, no, porque todavía estamos pagando la deuda de Baninter, tiene que ver con eso. El Banco Intercontinental quebró en el gobierno del señor Hipólito Mejía y él, de forma irresponsable, asumió el pago a un grupo de amiguitos. Ciertamente le pagaron a algunos ahorrantes, pero también le pagaron a algunas personas que no tenían cómo justificar el dinero en el banco. Dentro de ellos el tesorero y otros más. Y eso provocó que el Banco Central cubriera ese déficit. Se habla de unos 55 mil millones de pesos y 20 mil millones de pesos más, que llegarían a 75 mil millones, y que desde ahí el Banco Central ha estado cargando con ese déficit. Pero acumulado a eso, cada año el presupuesto nacional crece y el gobierno ha ido tomando dinero prestado para financiar el presupuesto nacional. Por lo tanto, están latentes esas deudas ahí. Están latentes esos compromisos, ese déficit, falta ese dinero. El presidente de la República sostuvo que necesitaba hacer una reforma fiscal para buscar cerca de 122 mil millones de pesos que necesitaba el gobierno. En un principio, yo dije que el gobierno había cometido 2 errores garrafales con el tema de la reforma. Número 1, los interlocutores, los que salieron a vender la reforma. Y número 2, el comportamiento de dilapidación, de gasto excesivo de ciertos funcionarios. Y por supuesto, el combustible que le echaron a algunas otras personas provocó que la sociedad se molestara, se enojara. Mi pregunta es la siguiente: ¿necesitamos una reforma fiscal? Claro que sí. Yo escucho a muchos teóricos de la economía que hay que parar el endeudamiento externo. Sí, es verdad, hay que parar, coger dinero fuera. Ahora, ¿cómo se va a parar? Cuando nosotros decidamos ser responsables con el gasto público y con las recaudaciones que se necesitan aquí. El presidente retiró la reforma fiscal el fin de semana. Yo le voy a decir lo que yo pienso, aunque no sea lo popular. Entiendo que fue una medida precipitada, una medida poco pensada, una medida populista. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una reforma. Señores, el gasto económico que va a tener, la carga económica para el año 2025, si el gobierno no se sienta seriamente para saber de dónde va a buscar ese dinero, nosotros estamos en peligro. Porque es que estamos hablando que la mayoría de inversión pública se va a detener producto de que no hay dinero. Ahora, ¿qué yo decía? Hay que retirar el proyecto para
reestructurarlo, pero no eliminarlo. Aquí hay que hacer una reforma fiscal. Lo que pasa es que hay que afectar a los sectores que menos han querido pagar. Los que se han aprovechado de la ley de cine, del turismo, los que se han aprovechado de la industria textil, esa gente hay que ponerle impuestos. El gobierno está en el deber, porque los gobernantes, aunque no deben gobernar a espaldas de la población, pero sí tienen que gobernar cuidando el desarrollo económico y la salud y la paz social de un pueblo, la salud económica. Señores, de lo que estamos hablando es que, por ejemplo, al día de hoy, la calificación crediticia internacionalmente de República Dominicana acaba de bajar. ¿Saben por qué? Porque nosotros empezamos a mandar una señal desacertada. Los organismos internacionales estaban esperando que íbamos a hacer la reforma y la necesitábamos la reforma. Pero ¿qué pasó? Aquí desde hace mucho tiempo los gobernantes están jugando al populismo. Están jugando a hacer parches fiscales. No quieren sentarse y analizar de una vez por todas lo que ha sucedido en el Estado en términos económicos. ¿Y qué ha pasado? Han cargado a la clase media para ellos ser contentivos o ser populares con los pobres y con los más ricos. Con los más ricos porque son los que financian la campaña y con los más pobres porque son los que van a votar. Entonces la clase media está atrapada entre el populismo de los gobiernos, la irresponsabilidad de los ricos y la falta de educación de los pobres sobre el tema financiero. Y eso ha producido o va a producir, si no se toman las medidas, una bomba que puede explotar con la economía dominicana. Yo veía el fin de semana, a propósito del Congreso del PLD, al presidente de ese partido, al señor Danilo Medina, decir que el pueblo fue el que hizo que el gobierno se echara para atrás, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba tú como líder opositor? Porque se supone que era un reclamo de la población. Ahora, a la población hay que explicarle bien el tema de la reforma. Los partidos políticos que de forma irresponsable dicen que no se necesita la reforma, están mintiendo a la gente. Sobre todo a la clase media que yo no aguanta un impuesto más. Aquí lo que se necesita rápidamente es la reestructuración del sistema financiero y del sistema impositivo, de los impuestos. Yo estaba leyendo el fin de semana, me detuve de nuevo a leer la ley de cine. Y la ley de cine necesita rápidamente ser reformulada. Yo he estado analizando las exenciones que el gobierno históricamente, los gobiernos le han dado históricamente al sector turismo y eso es irritante. Eso es molesto. Entonces, decía, ¿cómo se llama? Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, que los pueblos son monstruos sin cabeza. Los pueblos a veces no entienden necesariamente lo que se debe o no se debe hacer. Hay que hacer una reforma. Ahora, como le estaban presentando, era incorrecta. Y el comportamiento que han tenido funcionarios públicos frente al tema de la reforma también es incorrecto. Usted no me puede hablar de reforma mientras Milagro se fututea 57 millones en un hotel del Este. Mientras Sigmund Freud se gasta 900,000 pesos en un diquito de, ¿cómo se llama?, de Fran Seara. O sea, hay que ser cónsono entre comportamiento y lo que usted dice. Entonces, aquí de lo que se está hablando es, yo he visto a mucha gente, yo veía algo en uno de los posts que sube un amigo mío sobre el tema de la reforma, y una joven le escribió que aquí no somos Venezuela. Bueno, no somos Venezuela, ¿por qué? Si aquí no se hace una reforma seria, que venimos desde el 2002, Hipólito, Leonel, Danilo y Luis han sido irresponsables con el tema de la reforma fiscal, porque han querido jugar al populismo, han medido mejor el impacto político que puede tener subir o bajar un impuesto, antes de entender que esto podría convertirse en una bomba de tiempo que impacte directamente en la economía y destruya la estabilidad que tenemos. Señores, esto no es un juego.
Y el gobierno tiene que ponerse en lo que tiene que hacer. Lo primero es, la reforma hay que consensuarla, sentarse con todos los sectores, conversar sobre el tema seriamente. Seriamente hay que hablar del tema de la reforma, buscar a las iglesias, no buscar sectores que digan que la reforma está bien porque a ellos le van a dar una facilidad, no. Sentar a todo el mundo y que el sacrificio sea de todo el mundo, empezando por el gobierno. No, nosotros tenemos que dejar la imagen deformada que tenemos de querer jugar al populismo político. No es cierto que el presidente retiró la reforma porque él es un hombre que escucha al pueblo. Tenían 2 semanas en esa vaina. Lo que pasa es que los números no le estaban dando. Y los niveles de impopularidad y de insatisfacción que se estaban generando eran crecientes. La gente estaba enojada con Luis. Entonces, por eso retiraron la reforma. Las redes sociales, los cacerolazos, un campamento, huelga, vaina. El gobierno vio que su base social no era suficiente. Todavía esa estupidez que estaban vendiendo el fin de semana de que los PRMistas salieran a defender la reforma. ¿Qué maldita defensa van a hacer? Si ustedes ni siquiera han podido explicar bien el tema de la reforma. El presidente la retiró. Bueno, excelente, la retiró. Presidente, ahora hay que reformular la reforma. Y vamos a reformularla para golpear a los sectores que históricamente se han beneficiado y que no han querido pagar. Yo no sé si él está dispuesto a tener el costo que va a representar en términos de amistad con el empresariado, o si él va a decidir el costo político de enfrentar a la clase media y a los pobres. Pero a alguien hay que ajustar, porque evidentemente para el año que viene el gobierno necesita 122,000 millones de pesos que están en los bolsillos de ciertos multimillonarios. ¿Se la jugará o continuaremos jugando a la política o a la politiquería, al populismo con el tema económico? ¿A cómo está la tasa del dólar hoy? ¿A cómo está? El dólar comenzamos jugando y ya va por 60 puntos y tanto, casi 61 pesos. ¿Y qué hace eso? Que los productos, los artículos de primera necesidad se encarezcan, suban. Y todo eso tiene que ver con el déficit del Banco Central. ¿Cuánto ha tenido que utilizar el gobernador del Banco Central para tratar de bajar la tasa del dólar de las ¿cómo se dice? De las reservas en dólares que teníamos? Inyectarle dinero para bajar. Porque si sigue subiendo, eso va a impactar directamente en el bolsillo de todos nosotros. Entonces, el tema de la reforma no es un juego. No es que yo estoy guapo, no es que yo voy a quemar goma, no. Aquí hay que hacer una reforma fiscal. Ahora, tiene que ser una reforma fiscal golpeando a los sectores que más se han beneficiado y a los sectores que no quieren pagar impuestos. Así es como debe ser. Vamos a la pausa y en breve, Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.